25 de diciembre 2021. Día de Navidad. Guyana Francesa. Centro Espacial Europeo. Cohete Ariane 5. Despega con carga más preciosa de historia espacial. James Webb. Telescopio espacial. 6.5 metros de espejo. 18 segmentos hexagonales de berilio recubiertos con oro puro para infrarrojo. 10.000 millones de dólares. 30 años de desarrollo. Colaboración de 14 países. NASA, ESA, agencia canadiense. Todo en un cohete. Imposible de reparar. Si falla, 13 días de terror. Despliegue de parasol. Tamaño de cancha de tenis. 5 capas cada una. Más delgada que cabello humano. Protegiendo contra sol y espejo. Desplegándose como flor metálica en vacío del espacio. 344 puntos de fallo posible. Cualquiera terminaría misión antes de empezar, pero todo funcionó perfectamente, milagrosamente. 30 días después, lanzamiento. Webb llegó a destino. Presosas. Final. Punto. Lagrange. L2. 1.500.000 kilómetros de tierra. Allí, en equilibrio gravitacional entre tierra y sol. Orbitando permanentemente con temperatura de menos 230 grados Celsius. Perfecto para infrarrojo. 6 meses de calibración, de alineación, de 18 segmentos, nanómetros de precisión cada uno, ajustado individualmente por actuadores robóticos. Y 12 de julio 2022, presidente de Estados Unidos reveló primera imagen científica del Webb al mundo, esperando, conteniendo, respiración, SMAX, TOE Sosikoshiko 23, cúmulo galáctico a 4.000 millones de años luz, imagen profunda en infrarrojo, exposición de 12 horas solamente. Y en esa imagen, miles de galaxias aparecieron, algunas distorsionadas por lente gravitacional del cúmulo, arcos de luz estirados por curvatura del espacio, pero más importante, galaxias rojas, muy rojas, en fondo, donde imagen, invisibles para Hubble, ahora reveladas por primera vez en historia, galaxias de 13.000 millones de años luz, distancia, vistas como eran cuando universo tenía solo 800 millones de años, 3% de edad actual, y esto era solo comienzo, solo primera imagen de miles que vendrían revolucionando comprensión de universo completamente. Esta es historia de cómo James Webb descubrió verdadera magnitud del universo, mucho más grande, activo, complejo, de lo que jamás imaginamos. Empecemos por escala, tamaño real del universo, observable, número que todos conocíamos era incorrecto, dramáticamente incorrecto. Durante décadas pensábamos que universo observable tiene diámetro de 14.000 millones de años luz aproximadamente. Edad del universo desde Big Bang. Lógica parecía simple. Si universo tiene 13.800 millones de años, entonces luz más lejana viajó 13.800 millones de años hasta Noresecentoseza nosotros. Pero lógica estaba equivocada, porque ignora expansión del universo. Mientras luz viaja, espacio mismo se expande, estirando distancia entre origen y nosotros. Entonces galaxia que emitió luz hace 13.000 millones de años, ahora está mucho más lejos que 13.000 millones de años luz por expansión acumulada. Cálculos correctos, considerando expansión, dan diámetro real de 93.000 millones de años luz para universo observable total 93.000 millones versus 14.000 millones. Es diferencia enorme, catastrófica para comprensión de escala cósmica. Volumen aumenta con cubo de radio, entonces volumen real es 400 veces mayor que pensábamos. 400 veces más espacio para galaxias. Y James Webb demostró esto directamente, observando galaxias en límites de universo observable, calculando
Distancias reales por corrimiento al rojo. Corrimiento al rojo. ESP, concepto fundamental para entender descubrimientos de web, merece explicación completa, detallada. Luz es onda electromagnética con longitud de onda específica. Luz visible tiene longitudes de 400 a 700 nanómetros aproximadamente. Cuando universo se expande, espacio entre emisor y receptor se estira. Onda de luz también se estira, aumentando longitud de onda. Luz azul con longitud corta se estira a verde, a amarillo, a rojo, a infrarrojo. Cuanto más se expande espacio, más roja se vuelve. Es como estirar resorte. Espirales se separan. Longitud de onda aumenta. Frecuencia disminuye. Energía baja. Color se desplaza hacia rojo. Astrónomos miden corrimiento al rojo con letra Z. Z igual 0 significa sin corrimiento. Objeto está cerca, en presente. Z igual 1 significa longitud de onda duplicó por expansión. Galaxia está a 7.700 millones de años luz aproximadamente. Z igual 10 significa longitud multiplicada por 11. Galaxia está en límites del universo. Cuando tenía solo 500 millones de años, Hubble podía ver hasta Z de 11 aproximadamente. Galaxia GNC 11 récord durante años. Z es 11.1 400 millones de años después de Big Bang, pero web con infrarrojo puede ver hasta ZITS de 20, teóricamente, galaxias de 100 millones de años después de Big Bang, casi en origen mismo. Yassia Satich ya ha encontrado cientos de galaxias con Z mayor de 12, miles con Z mayor de 6, revelando universo poblado desde principio. Casi primera gran sorpresa de web fue descubrir galaxias imposibles, según teorías actuales de formación galáctica. No deberían existir tan temprano. Hades GS, Zetba, Toa, Theo, galaxia, descubierta por programa Hades, James Webb, Advanced, Deep, Extragalactic, Survey, corrimiento al rojo de 14.32, significa que existió cuando su universo tenía solo 280 millones de años, 2% de edad actual, récord, confirmado, espectroscópicamente, pero no, solo, distancia, sorprende. También, tamaño, masa, brillo, de galaxia, es 100 veces más brillante de lo esperado para época tan temprana. Y no, está sola. Mo o Mem Z14, otra galaxia, con Z, de 14.44, aún más lejana, 280 millones de años después de Big Bang. Glass Z12, con Z, de 12.5, 350 millones de años después de Big Bang, también sorprendentemente brillante, masiva, desarrollada. Problema es que, según modelos estándar de formación galáctica, no había tiempo suficiente para formar galaxias tan grandes, tan rápido. Formación estelar toma tiempo. Primeras estrellas se forman, mueren en supernovas, liberan elementos pesados. Segunda generación se forma con elementos nuevos. Proceso es gradual, jerárquico. Pequeñas galaxias se fusionan, forman más grandes. Crecimiento lento durante cientos de millones de años, teoría predice, pero Webb muestra galaxias maduras, masivas, en solo 200, 300 millones de años después de Big Bang, 10 veces más rápido de lo esperado. Se llaman Universe Breakers, rompedoras del universo, porque rompen modelos físicos actuales. Son imposibles, según física conocida, pero existen. Algunas son 10 a 100 veces más masivas de lo que deberían ser para época tan temprana, con miles de millones de estrellas ya formadas y estructura. También sorprende, no son caóticas, irregulares, como esperábamos, para galaxias primitivas, sino ordenadas, con discos tranquilos
bien definidos. Erika Nelson, Universidad de Colorado, dijo que quedaron impresionados de poder medir formas de estas galaxias tan tempranas. Sus discos ordenados cuestionan conocimiento de cómo se formaron primeras galaxias en universo primitivo, abarrotado, caótico, que esperábamos, y agujeros negros supermasivos también encontrados en galaxias tempranas. GN 111, galaxia, a 430 millones de años después de Big Bang. Webb descubrió agujero negro supermasivo en centro, acumulando materia rápidamente. Primer agujero negro activo más lejano detectado hasta fecha. Masa de millones de soles ya formado en solo 400 millones de años. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza todavía. Teorías tradicionales dicen agujeros negros crecen lentamente, acumulando materia durante miles de millones de años desde semilla pequeña, pero estos agujeros negros son demasiado grandes, demasiado rápido. Sugiere procesos nuevos, desconocidos, como colapso directo de nubes gigantes de gas y elementos químicos. También sorprenden. Webb detecta oxígeno, nitrógeno, carbono en galaxias muy tempranas, cuando no debería haber muchos aún, porque elementos pesados se forman en estrellas por fusión nuclear y se liberan en supernovas, proceso que toma generaciones de estrellas. Pero Webb encuentra elementos abundantes en galaxias de 300 millones de años. Significa que primeras estrellas fueron extremadamente masivas, productivas. Y aquí entramos en descubrimiento más profundo de Webb, evidencia de primeras estrellas del universo. Población tercero, estrellas. Población tercero es término astronómico para primera generación de estrellas formadas directamente de hidrógeno y helio, primordiales del Big Bang, sin elementos pesados como oxígeno, carbono, hierro, porque todavía no existían, solo después de que estas estrellas los crearan en núcleos. Eran monstruosas, gigantes, hasta 100, 1000 veces masa del Sol, brillantes, extremadamente calientes, decenas de miles de grados en superficie. Vivían solo millones de años, consumían combustible rápidamente, morían en supernovas violentas, liberando primeros elementos pesados al universo, y Webb encontró evidencia de ellas en halo de galaxia. GN 11, masa de gas impoluto, sin contaminación de elementos pesados, gas prístino de hidrógeno y helio, solamente colapsando, formando cúmulos de estrellas. Población 3, primeras del universo, forjando elementos. Cada átomo en tu cuerpo, excepto hidrógeno, fue forjado en núcleo de estrella antigua, oxígeno que respiras, carbono en ADN, hierro en sangre, todo creado por estrellas. Población 3 y posteriores, en hornos de fusión nuclear a millones de grados durante eones. Somos, literalmente, polvo de estrellas. Carl Sagan dijo correctamente, y Webb nos muestra estrellas que crearon nuestros átomos originales y programa. Hades no solo encontró galaxias lejanas, encontró miles, más de 700 galaxias con Z mayor de 6, cuando universo tenía menos de 1000 millones de años. Catálogo más profundo jamás compilado de galaxias tempranas, y todas cuentan historia de formación estelar eficiente, rápida, intensa, en universo primitivo, crepitando con nacimiento de estrellas. Tasa de formación estelar en estas galaxias es similar a Vía Láctea actual, sorprendentemente alto para época tan temprana del universo, y descubrieron algo más, polvo interestelar en galaxias con Z mayor de 10, cuando universo tenía
solo 400, 500 millones de años. Polvo cósmico se forma de elementos pesados expulsados por supernovas, requiere ciclos de formación y muerte estelar, requiere tiempo, pero Webb detecta polvo en galaxias extremadamente tempranas. Significa que ciclos estelares ocurrieron mucho más rápido de lo pensado. Es como encontrar ciudad moderna con rascacielos en lugar donde esperabas encontrar aldea primitiva de chozas. Universo evolucionó rápido y estructura a gran escala, también revelada por Webb. Universo no es uniforme, aleatorio, sino organizado en red cósmica o cosmic web. Es estructura a mayor escala del universo, filamentos de galaxias conectados por materia oscura. Materia oscura es invisible, no emite luz ni interactúa con materia normal, excepto por gravedad, pero constituye 85% de materia total. Actúa como esqueleto invisible del universo, atrayendo materia normal hacia ella, formando filamentos largos, delgados, de galaxias. Entre filamentos hay vacíos enormes, voids, regiones de millones de años luz, donde casi no hay galaxias ni estrellas, solo vacío. Webb descubrió Cosmic Vine, enredadera cósmica, cadena de al menos 20 galaxias, extendiéndose 13 millones de años luz, estructura formada cuando universo tenía menos de 1000 millones de años, demasiado temprano, según modelos, para estructura tan grande, y cúmulos de galaxias, también encontrados con Z mayor de 2, cuando universo tenía menos de 3000 millones de años, grupos de cientos de galaxias ya organizados gravitacionalmente en estructuras estables mucho antes de lo que teoría predecía. Telescopio encontró 1700 grupos de galaxias a más de 12.000 millones de años luz, catálogo más profundo jamás realizado, usando lentes gravitacionales, efecto predicho por Einstein, relatividad general, masa de cúmulo, curva, espacio alrededor, luz de galaxias, detrás sigue curvatura del espacio, creando imágenes múltiples, distorsionadas, arcos, anillos de Einstein. Actúa como lupa natural, magnificando galaxias lejanas que estarían demasiado débiles para detectar sin amplificación gravitacional. Max Kosescu Wata, sistema de galaxias con Z de 11, visto en 3 imágenes diferentes por lente gravitacional de cúmulo. Mac ESET 6 Sequoia 7 y Abel 2744, cúmulo de Pandora, imagen hermosa de Webb mostrando cientos de galaxias amplificadas por lente gravitacional del cúmulo, permite ver hasta cifonta de 15 o más, extendiendo alcance del telescopio más allá de límites normales por efecto relativista y fusiones galácticas, también observadas galaxias en interacción. ARP Sontos Tinto Separense 2, el pingüino y el huevo, danza gravitacional lenta, comenzó hace 25 a 75 millones de años. Primer encuentro, ahora están unidas en abrazo cósmico, formando estrellas nuevas en regiones de choque entre nubes de gas de ambas galaxias, creando cúmulos estelares jóvenes, y así será con Vía Láctea y Andrómeda en 4.000 millones de años. Colisionarán, fusionarán, formarán galaxia elíptica nueva. Proceso es común en universo. Galaxias crecen por fusiones, por acreción de gas, por formación estelar continua. Pero en cúmulos densos, galaxias pierden gas por ram, pressure, stripping, viento cósmico que arranca gas de galaxia. Entonces detienen formación estelar, se vuelven posijas y muertas, sin estrellas, jóvenes, azules, solo estrellas, viejas, rojas. Webb encontró galaxias muertas en universo temprano con Z de 3 o más
demasiado tempranas para estar muertas, según modelos, contradicen teorías de evolución galáctica que predicen formación estelar activa durante miles de millones de años y exoplanetas también estudiados por Webb con espectroscopía de tránsito, analizando luz de estrella que pasa por atmósfera de planeta, detecta moléculas en atmósfera, agua, metano, dióxido de carbono, incluso posibles biofirmas como oxígeno o metano biogénico, WE-ASSP 96b, planeta gigante gaseoso. Webb detectó vapor de agua, nubes, neblina en atmósfera, primera detección clara de agua en exoplaneta y planetas rocosos en zona habitable, de estrellas enanas, rojas, sistema TRAPPIST-1, 7 planetas, 3 en zona habitable. Webb estudia atmósferas buscando signos de vida, oxígeno, ozono, metano, biogénico, combinaciones que indicarían procesos biológicos. Todavía no encontramos vida extraterrestre, pero Webb tiene capacidad para detectarla si existe en planetas cercanos a nosotros y nebulosas, también reveladas con detalle, sin precedentes. Nebulosa de Carina, acantilados cósmicos, región de formación estelar intensa, detrás de cortina de polvo y gas, estrellas recién nacidas, antes ocultas, ahora descubiertas por Webb en infrarrojo, pilares de la creación, imagen icónica de Hubble, ahora reimaginada por Webb con claridad asombrosa, revelando estrellas jóvenes dentro y supernovas también detectadas en universo temprano, supernova con Z mayor de 2, muerte de estrella masiva, menos de 1.000 millones de años después de Big Bang, propiedades similares a supernovas actuales indica que mecanismos físicos de colapso estelar ya establecidos en universo primitivo y ahora, pregunta fundamental, ¿cuántas galaxias hay en universo observable? Número ha cambiado dramáticamente con Webb, estimación anterior con Hubble era 200.000 millones de galaxias basada en Deep Field y extrapolaciones estadísticas. Luego, con Selice, en 2016 propuso 2 billones basado en modelo de galaxias invisibles para Hubble, pero New Horizons en 2021 midió fondo óptico cósmico desde confines de sistema solar, refutó 2 billones, estimación actual es 200 a 400.000 millones basada en fondo óptico y observaciones de Webb, confirmando, pero Webb muestra que probablemente hay más, muchas más, tal vez billones, literalmente, si extrapolamos descubrimientos recientes, porque Webb ve cientos de miles de galaxias. En 1700, cada imagen profunda donde Hubble veía vacío, oscuridad, y si cada región del cielo contiene tantas galaxias invisibles para telescopios anteriores, entonces número total es astronómico. Webb en solo horas de exposición encuentra más galaxias que Hubble en días por sensibilidad 100 veces mayor en infrarrojo, entonces universo observable probablemente contiene billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas y cada estrella potencialmente con planetas, algunos en zonas habitables, algunos con vida, tal vez probabilidad aumenta dramáticamente, pero hay problema creciente en cosmología llamado tensión de Hubble, discrepancia entre mediciones de expansión del universo, mediciones de universo temprano, por radiación de fondo cósmico, Planck, satélite, dan valor de 67 kilómetros por segundo por megaparsec, pero mediciones de universo cercano por supernovas, cefeidas, dan valor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Diferencia, parece pequeña, pero es, estadísticamente,
significativa. 5 sigma o más significa que algo está mal en modelos o mediciones. Implica que universo se expande más rápido ahora de lo que expandía en pasado, acelerando misteriosamente por fuerza desconocida. Energía oscura es nombre para esta fuerza. Constituye 68% de contenido total del universo, pero nadie sabe qué es. Actúa como presión negativa, empujando espacio a expandirse aceleradamente contra gravedad de materia normal y oscura, descubierta en 1998 por observaciones de supernovas tipo Ia en galaxias lejanas. Nobel de Física 2011. Y energía oscura determinará destino final del universo. Si sigue acelerando expansión, galaxias se alejarán más y más rápido, eventualmente tan rápido que luz ya no podrá alcanzarnos. Galaxias desaparecerán más allá de horizonte observable en 100.000 millones de años. Astrónomo en Vía Láctea solo verá grupo local fusionado con Andrómeda. Resto desaparecido. Universo parecerá vacío, oscuro, solitario, sin galaxias, lejanas, sin estructura, cósmica, visible, solo, isla, aislada, en oscuridad y eventualmente trillones de años después, estrellas morirán, formación estelar terminará, universo se volverá frío, oscuro, muerto. Es destino, sombrío, pero basado en física conocida y observaciones de energía oscura, acelerando expansión del universo. Pero Webb no estudia solo destino, estudia origen, presente, belleza de universo en toda su gloria, magnitud asombrosa, y magnitud es palabra correcta. Universo observable es 93.000 millones de años luz en diámetro real. Contiene probablemente billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, septillones de estrellas, total, y planetas innumerables, lunas, asteroides, cometas, polvo, gas, materia oscura, energía oscura, todo, organizado en red cósmica, filamentos de galaxias, extendiéndose cientos de millones de años luz, conectando, cúmulos, supercúmulos, en estructura, mayor, gran muralla, de Sloan, estructura, conocida, más grande, 500 millones de años luz de longitud, pared de galaxias y vacíos enormes, botes, void, 330 millones de años luz de diámetro, casi completamente vacío de galaxias, universo, es como esponja, gigante, filamentos, son bordes de burbujas, vacíos, son interiores, todo, interconectado en 3 dimensiones, y nosotros estamos en lugar, promedio, en galaxia, promedio, Vía Láctea, en grupo, promedio, grupo local. No somos centro del universo, no somos especiales en ubicación, somos observadores típicos en cosmos vasto, principio. Copernicano dice que no. Ocupamos posición especial en universo y parece correcto según observaciones, pero tenemos privilegio único de poder observar, estudiar, comprender universo con telescopios como Webb y mentes curiosas. Somos universo, haciéndose consciente de sí mismo. Carl Sagan dijo, átomos organizados para contemplar, átomos, maravilla profunda, y Webb es cumbre de esa capacidad humana. 10.000 millones de dólares, 30 años de esfuerzo, colaboración internacional, todo, para ver más lejos, más claro, más profundo, en tiempo y espacio que nunca antes, en historia humana, y ha cumplido magníficamente. Cada imagen es obra de arte científica. Cada descubrimiento reescribe libros de texto, galaxias imposibles, estrellas primordiales, agujeros negros tempranos, estructuras gigantes, exoplanetas con atmósferas, todo revelado y todavía está comenzando. Webb fue diseñado para funcionar 10 años mínimo, posiblemente 20, si combustible
dura. Cada año traerá descubrimientos nuevos, sorpresas inesperadas, respuestas a preguntas antiguas y preguntas nuevas surgiendo, como formaron primeras galaxias tan rápido, de dónde vinieron agujeros negros supermasivos tempranos, hay vida en exoplanetas cercanos, preguntas fundamentales sobre origen, evolución, destino, de universo y nuestro lugar en él. Webb ayudará a responder y cada respuesta nos acerca a comprensión completa de cosmos que habitamos, observamos, estudiamos con asombro continuo. Imagina, universo como océano, gigante, infinito, telescopio como submarino, con linterna, poderosa, iluminando profundidades, descubriendo que océano crece más rápido, que agua fluye y corrientes invisibles, materia oscura, determinan donde peces, galaxias se agrupan y nosotros, en submarino, mirando, maravillados, por ventana, a inmensidad que nos rodea, pequeños pero conscientes, observadores del cosmos. Esa es magnitud verdadera del universo, revelada por James Webb, más grande, más complejo, más hermoso de lo que imaginábamos. 93.000 millones de años luz de diámetro, billones de galaxias, septillones de estrellas, números incomprensibles para mente humana, pero reales, medidos, observados por telescopio más poderoso jamás construido por humanidad, colaboración de naciones, científicos, ingenieros, todo para responder pregunta más antigua de humanidad. ¿Qué hay ahí afuera? ¿Cuán grande es universo? ¿Estamos solos? Y Webb responde, primer y segunda preguntas, definitivamente, universo es vasto, más allá de comprensión, poblado densamente con galaxias. Tercera pregunta, todavía abierta, pero probabilidad de vida aumenta con cada galaxia descubierta, con cada exoplaneta habitable encontrado, tal vez en próximos años. Webb detectará biofirmas en atmósfera de exoplaneta cercano, oxígeno, metano, ozono, en combinación imposible, sin vida, sería descubrimiento más importante en historia humana, confirmación de que no estamos solos en cosmos vasto, pero incluso sin eso, Webb ya ha transformado comprensión de universo, mostrándonos magnitud verdadera de creación, y cada noche, desde punto Lagrange L2, Webb continúa observando, fotografiando, midiendo, revelando secretos del cosmos, parasol protegiendo, espejo de calor solar manteniendo temperatura de menos 230 grados, perfecta para infrarrojo, 18 segmentos alineados con precisión nanométrica, recogiendo fotones que viajaron 13.000 millones de años hasta nosotros. Cada fotón es mensajero del pasado, contando historia de galaxia antigua, de estrella primordial, de universo naciente, y nosotros, en tierra, recibimos mensajes, los desciframos, los estudiamos, los comprendemos gradualmente, pacientemente, científicamente. Es diálogo entre presente y pasado, entre humanidad y cosmos, entre curiosidad y conocimiento, entre ignorancia y comprensión, y Webb es nuestro traductor más poderoso, convirtiendo luz infrarroja en imágenes comprensibles para mentes humanas, mostrando belleza escondida en oscuridad, revelando estructura en caos, encontrando orden en inmensidad. Esa es verdadera contribución de James Webb, no solo datos científicos, sino inspiración, asombro, humildad cósmica. Nos recuerda nuestra pequeñez en universo vasto, pero también nuestra grandeza en poder comprender, estudiar, apreciar. Somos átomos conscientes en cosmos inconsciente, observadores en universo que observamos. Paradoja hermosa, profunda. Y con eso cerramos
Historia de cómo James Webb descubrió verdadera magnitud del universo observable, 93.000 millones de años luz, billones de galaxias, estructura cósmica, red de filamentos, universo vivo, dinámico, evolutivo, desde Big Bang, hace 13.800 millones de años, hasta presente, y hacia futuro, incierto, determinado, por energía, oscura, todo revelado, por telescopio, infrarrojo, orbitando, Sol, a 1,5 millones de kilómetros de Tierra, mirando hacia pasado, profundo, gracias a James Webb, sabemos, universo es más grande, activo, complejo, hermoso, de lo que jamás soñamos, y eso es descubrimiento más grande de todos, magnitud verdadera de cosmos que habitamos. Buenas noches, y ahora profundicemos más en cada descubrimiento asombroso de James Webb. Cada uno merece atención detallada, completa. Comencemos con concepto de expansión del universo, fundamental para entender todo lo que Webb descubrió. Edwin Hubble en 1929 descubrió que galaxias se alejan de nosotros, velocidad proporcional a distancia. Cuanto más lejos, más rápido se alejan. Relación lineal perfecta. Significa que universo se expande uniformemente en todas direcciones. Constante de Hubble mide tasa de expansión. Actualmente es tema de debate intenso entre cosmólogos. Por discrepancia en mediciones, método tradicional usa escalera de distancias cósmicas, cefeidas, variables, en galaxias cercanas, luego supernovas, tipo Ia, en lejanas, da valor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Significa que galaxia a 1 megaparsec se aleja a 73 kilómetros por segundo. Megaparsec es 3.26 millones de años luz. Entonces, galaxia a 100 megaparsecs se aleja a 7.300 kilómetros por segundo, pero método de radiación de fondo cósmico, Planck, satélite, midiendo fluctuaciones en temperatura de universo temprano, da valor de 67 kilómetros por segundo por megaparsec, 9% menos que método de escalera de distancias. Diferencia parece pequeña, pero es significativa estadísticamente. 5 sigma, probabilidad de ser, error, aleatorio, es menos de 1 en 3 millones. Entonces, algo está mal, o mediciones son incorrectas de alguna forma, o física del universo es más compleja de lo que pensamos. Posibilidades incluyen energía oscura, variable, con tiempo, no constante, o física, nueva, en primeros cientos de miles de años, o universo, no es perfectamente homogéneo. Estamos en región especial, menos densa, expandiéndose más rápido que promedio. Global, Webb ayudará a resolver tensión de Hubble, midiendo distancias a galaxias tempranas con precisión sin precedentes, usando estrellas cefeidas individuales y estudiando estructura a gran escala del universo temprano para verificar homogeneidad supuesta por modelos cosmológicos estándar. Ahora, volvamos a galaxias imposibles que Webb descubrió en universo temprano. ¿Y por qué? Son problema para teoría, modelo, estándar de formación galáctica, lambda ZMUO. Lambda por energía oscura, CDM, por materia oscura, fría, cold, dark matter, predice que universo temprano era casi uniforme, pequeñas fluctuaciones en densidad de materia amplificadas por gravedad. Con tiempo, regiones más densas atraen más materia, se vuelven más densas, colapsan, formando halos de materia oscura, primero, luego, materia normal, gas, de hidrógeno y helio, cae en halos de materia oscura, acumula en centros, se calienta por compresión, eventualmente densidad y temperatura suficientes
para iniciar fusión nuclear. Primeras estrellas nacen en halos de materia oscura. Estrellas mueren en supernovas, liberan elementos pesados. Segunda generación de estrellas se forma con metalicidad mayor. Galaxias pequeñas se fusionan, forman más grandes. Proceso jerárquico, gradual, durante cientos de millones de años, según modelo. Galaxias masivas no deberían existir hasta 1.000 millones de años después de Big Bang, como mínimo, pero Webb encuentra galaxias masivas en solo 300 millones de años, 3 veces más rápido de lo que modelo predice, y no solo masivas, también organizadas, con discos rotativos, brazos, espirales, bulbos, centrales, estructuras que requieren tiempo para formar. Implica que formación estelar fue mucho más eficiente en universo temprano, tal vez 50 a 100% de gas convertido a estrellas, comparado con 10% típico en galaxias actuales, factor de 5 a 10 más eficiente, sin explicación clara todavía. Posibles explicaciones incluyen tasa de formación estelar extrema en primeras nubes de gas, colapso rápido por enfriamiento eficiente o retroalimentación de estrellas, supernovas menos efectiva en detener formación estelar, permitiendo conversión masiva de gas o poblaciones de estrellas diferentes. Población Tereso, estrellas masivas, brillantes, productivas, más que estrellas actuales, y agujeros negros supermasivos en galaxias tempranas son otro misterio profundo que Webb reveló. Agujero negro en GNZ11 tiene masa de millones de soles en galaxia de 430 millones de años después de Big Bang. Teoría estándar dice: agujeros negros crecen por acreción de materia y fusiones con otros agujeros negros durante miles de millones de años. Comienzan como agujeros negros estelares de decenas de masas solares formados por colapso de estrellas masivas. Luego crecen lentamente, acumulando gas y polvo del entorno, limitados por luminosidad de Eddington, tasa máxima de acreción, pero para alcanzar millones de masas solares en 400 millones de años requiere crecimiento continuo a tasa máxima, sin interrupción. Es posible, pero ajustado. Requiere condiciones perfectas. Todo tiempo poco probable para tantos agujeros negros tempranos observados. Entonces, teorías alternativas proponen semillas más masivas para agujeros negros primordiales formados directamente, sin pasar por estrella. Colapso directo de nube de gas gigante en agujero negro de miles de masas solares directamente, sin fusión nuclear intermedia. Requiere condiciones especiales. Nube muy masiva, sin fragmentación en estrellas, tal vez en halos de materia oscura más masivos, o agujeros negros primordiales formados en primeros segundos después de Big Bang por fluctuaciones cuánticas extremas en densidad. Webb no puede distinguir entre teorías directamente, pero observaciones continuas de agujeros negros tempranos ayudarán a restringir modelos y elementos químicos en galaxias tempranas. Cuentan historia fascinante de evolución química del universo. Big Bang produjo solo hidrógeno, helio y trazas de litio. Elementos más ligeros, nada más. Pesado existía originalmente carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro. Todos elementos pesados fueron creados en estrellas por fusión nuclear. En núcleos, hidrógeno se fusiona en helio, liberando energía que sostiene estrella contra colapso gravitacional durante millones de años. Cuando hidrógeno se agota en núcleo, estrella se contrae, calienta más, comienza fusión de helio en carbono y oxígeno
estrellas muy masivas continúan fusionando elementos más pesados, neón, magnesio, silicio, finalmente, hierro, en núcleo, pero fusión de hierro no libera energía, absorbe, entonces núcleo colapsa catastróficamente, rebota, genera supernova violenta, supernova expulsa capas externas de estrella al espacio interestelar, sembrando gas con elementos pesados creados en núcleo y elementos más pesados que hierro, oro, plata, uranio, formados en supernova misma por captura de neutrones, rápida, proceso R. Entonces, segunda generación de estrellas se forma de gas enriquecido con elementos pesados, metalicidad mayor que primera generación y así sucesivamente. Cada generación de estrellas enriquece gas más con elementos pesados, aumentando metalicidad gradualmente. Sol es tercera o cuarta generación con metalicidad 2% de masa en elementos más pesados que helio, pero galaxias tempranas que Webb observa tienen metalicidad solo 2% de solar, 100 veces menos. Elementos pesados es consistente con ser primera o segunda generación de estrellas, poco tiempo para enriquecimiento químico acumulado, pero algunas galaxias tempranas muestran elementos específicos abundantes como nitrógeno, más de lo esperado para metalicidad baja, sugiere poblaciones de estrellas masivas muriendo rápidamente en supernovas, liberando nitrógeno producido en vientos estelares fuertes o estrellas. Población 3 muy masivas, con vientos estelares extremos enriqueciendo gas rápidamente con elementos específicos, Webb midiendo metalicidades y abundancias de elementos individuales en galaxias tempranas, reconstruye historia química del universo y cúmulos estelares en galaxias tempranas, también revelados por Webb con resolución sin precedentes en infrarrojo, usando lentes gravitacionales para magnificar galaxias lejanas. Webb resuelve cúmulos estelares individuales dentro de galaxias primitivas. Cúmulos son densos, compactos, millones de estrellas en región de pocos años luz, formados en nubes de gas densas. Algunos son precursores de cúmulos globulares viejos que vemos en Vía Láctea y otras galaxias actuales. Verlos en formación en universo temprano da pistas sobre cómo se formaron estructuras estelares más antiguas en cosmos y supernovas en universo temprano. Son herramientas valiosas para estudiar primeras generaciones de estrellas masivas. Webb detectó supernova con Z mayor de 2, menos de 1000 millones de años después de Big Bang, confirmada espectroscópicamente. Propiedades de supernova son similares a supernovas actuales, tipo segundo. Colapso de núcleo de estrella masiva sugiere que mecanismos físicos de muerte estelar ya establecidos en universo primitivo, sin cambios dramáticos, con tiempo, aunque estrellas, población TREO, con metalicidad 0, podrían tener supernovas diferentes, más energéticas, superluminosas, tal vez. Webb buscará supernovas en galaxias aún más tempranas para detectar posibles diferencias en explosiones de población 3 y nebulosas planetarias, restos de estrellas como Sol, al final, de vida, también estudiadas por Webb con detalle exquisito. Nebulosa del anillo, nebulosa Sur, reimaginadas por Webb, mostrando capas múltiples de gas expulsado por estrella moribunda, estructura compleja, filamentos, nudos, burbujas de gas ionizado por radiación ultravioleta de enana, blanca, central. Webb ve a través de polvo que oscurece nebulosas en visible, revelando estrellas compañeras que dieron forma a estructura de nebulosa y formación estelar
en nebulosas, como Carina. Orión, revelada, con claridad, asombrosa, por visión, infrarroja, de Webb, acantilados, cósmicos, en Carina, son borde, de región, de formación, estelar, tallado, por radiación, ultravioleta, de estrellas, masivas, jóvenes, detrás, de acantilados, cientos, de estrellas, recién nacidas, emergiendo, de nubes, de gas y polvo, maternal, todavía, encendiendo, fusión, nuclear, chorros, de gas, expulsados, por estrellas, jóvenes, objetos, herbíjaro, visibles, en infrarrojo, colisionando, con gas, circundante, Webb, ve protoestrellas, todavía, acumulando, masa, de discos, circunestelares, antes de alcanzar, secuencia, principal, y comenzar, fusión, estable, y discos, protoplanetarios, alrededor, de estrellas, jóvenes, donde planetas se forman, también, revelados, por Webb, con detalle, asombroso, disco, DHL, Tauri, mostrado, por ALMA, radio, telescopio, ahora, complementado, por Webb, en infrarrojo, cercano, y medio, brechas, en disco, causadas, por planetas, en formación, limpiando, órbitas, de gas y polvo, evidencia, directa, de nacimiento, planetario, y exoplanetas, mismos estudiados, por Webb, con espectroscopía, de tránsito y coronografía, bloqueando, luz, de estrella, central, WASP 96b, Júpiter, caliente, Webb, detectó, firma, espectral, clara, de vapor, de agua, nubes, neblina, en atmósfera, K2, 18b, supertierra, en zona, habitable, de enana, roja, Webb, detectó, dimetil, sulfuro, molécula, que en tierra, solo, produce, vida, aunque también podría producirse por procesos geológicos en ciertas condiciones. Entonces no, es definitivo, pero es definitivo. Prometedor. TRAPPIST-1, sistema, con 7 planetas rocosos, 3 en zona habitable. Webb estudió atmósferas, buscando señales de vida. Hasta ahora, no detecciones definitivas, pero observaciones continúan acumulando datos para análisis más profundo, sensible, objetivo. Es detectar combinaciones de gases imposibles, sin vida, oxígeno y metano. Juntos se destruyen mutuamente, químicamente, si coexisten. Algo los produce continuamente en tierra. Es fotosíntesis, plantas y metanogénesis, microbios, procesos biológicos. Entonces, detección de oxígeno más metano en atmósfera de exoplaneta sería evidencia fuerte de vida extraterrestre activa. Webb tiene sensibilidad para detectar biofirmas en planetas hasta 40 años luz de distancia si están presentes en cantidades suficientes, y búsqueda continúa. Cada observación acerca humanidad a respuesta de pregunta milenaria. ¿Estamos solos en universo? Pero incluso sin detectar vida, Webb ha transformado comprensión de formación planetaria y condiciones para habitabilidad, mostrando que discos protoplanetarios son comunes alrededor de estrellas jóvenes y planetas rocosos en zonas habitables abundantes. Aumenta probabilidad estadística de vida dramáticamente. Si planetas habitables son comunes, entonces vida podría ser también común. Ecuación de Drake estima número de civilizaciones comunicativas en galaxia. Depende de factores múltiples, incluyendo planetas habitables. Webb ha aumentado factor de planetas habitables significativamente. Entonces, estimación de civilizaciones también aumenta correspondientemente, aunque todavía hay incertidumbres enormes en otros factores, como probabilidad de abiogénesis, origen de vida en planeta habitable, y probabilidad de evolución, de inteligencia, de tecnología, de civilización comunicativa, de duración, de 200, civilización tecnológica, todos desconocidos, especulativos, pero Webb al menos reduce incertidumbre en factor de planetas habitables con datos observacionales. Y ahora volvamos a estructura a gran escala del universo, red
cósmica, revelada por Webb en detalle, sin precedentes. Cosmic Webb es resultado de colapso gravitacional, de fluctuaciones primordiales en densidad de materia después de Big Bang. Fluctuaciones son sembradas por inflación cósmica, expansión exponencial del universo en primeros fracciones de segundo después de Big Bang. Inflación amplifica fluctuaciones cuánticas microscópicas a escalas cósmicas macroscópicas, creando semillas de estructura futura. Luego, gravedad amplifica regiones densas, atraen más materia, colapsan en filamentos, nudos, cúmulos durante miles de millones de años. Resultado final es red cósmica, filamentos de galaxias conectando, cúmulos, supercúmulos en red tridimensional, gigante, entre filamentos vacíos, enormes, voids, donde gravedad repelió materia hacia filamentos, dejando regiones casi vacías. Webb ve red cósmica en formación en universo temprano con z de 2 a 3, cuando universo tenía 3.000 millones de años. Cosmic Vine, enredadera cósmica, es filamento de 20 galaxias o más, extendiéndose 13 millones de años luz, formado cuando universo tenía solo 800 millones de años. Estructura tan grande no debería existir tan temprano. Según modelos, implica que colapso gravitacional fue más rápido o fluctuaciones iniciales fueron más grandes de lo que pensábamos, o distribución de materia oscura era diferente en universo temprano, más agrupada, menos uniforme de lo asumido por modelos y cúmulos de galaxias tempranos con z mayor de 2. También desafían modelos cosmológicos estándar por ser demasiado masivos, demasiado pronto. Requiere tiempo para que cientos de galaxias se agrupen gravitacionalmente en estructura estable, virialized, equilibrada, pero Webb los encuentra en menos de 3.000 millones de años después de Big Bang, más rápido de lo que simulaciones predicen. Sugiere que modelos de formación de estructuras necesitan ajustes en parámetros como densidad de materia oscura o energía oscura temprana o física nueva en escalas grandes que modifica gravedad ligeramente, acelerando colapso de estructuras grandes, gravedad modificada, Modified Newtonian Dynamics es alternativa a materia oscura, propone modificación de gravedad en aceleraciones bajas, pero no explica bien observaciones cosmológicas. Entonces, mayoría de cosmólogos prefieren materia oscura, fría, lambda, CDM. Webb ayudará a resolver debates midiendo distribución de materia y estructura en universo temprano con precisión cada vez mayor y futuro del universo determinado por energía oscura puede estudiarse también por Webb observando supernovas lejanas. Supernovas tipo Ia son velas estándares, explosiones con luminosidad conocida, midiendo brillo aparente, determina distancia y midiendo corrimiento al rojo determina velocidad de recesión, combinando la tasa de expansión del universo en función de tiempo. Webb puede detectar supernovas tipo Ia hasta z de 3 o más cuando universo tenía 2.000 millones de años. Complementa observaciones de Hubble, extiende diagrama de Hubble a distancias mayores, épocas más tempranas, permite medir evolución de energía oscura con tiempo, verificar si es constante, cosmológica, lambda o variable, quintesencia, si energía oscura es constante, expansión, continuará acelerando para siempre, universo terminará en Big Freeze, muerte térmica, si es variable y disminuye, expansión, podría desacelerar eventualmente, incluso revertir en Big Crunch, colapso final, o si energía oscura aumenta, expansión, se acelerará tanto
que rasgará, espacio mismo, Big, Rip, desgarre, final, web, midiendo, precisamente, expansión en diferentes épocas, ayudará a distinguir entre escenarios de destino, final, del universo, y con eso llegamos al final de recorrido por descubrimientos asombrosos de James Webb sobre magnitud del universo, 93.000 millones de años luz de diámetro, 93.000 millones, no 14, diferencia enorme por expansión, billones de galaxias, probablemente muchas más de 200.000 millones que Hubble estimó, tal vez 2 billones o más cada una, con cientos de miles de millones de estrellas, septillones de estrellas, total en universo observable y planetas innumerables, muchos en zonas habitables, aumentando probabilidad de vida extraterrestre significativamente, estructura cósmica, red de filamentos, vacíos, cúmulos, supercúmulos, organizada por materia oscura, invisible, pero dominante, galaxias tempranas, imposibles, demasiado grandes, demasiado pronto, desafiando modelos, requiriendo física nueva o revisión de teorías. Primeras estrellas, población terrestre, forjando elementos pesados en núcleos, sembran universo, con átomos de vida, agujeros negros, supermasivos, en galaxias, bebés, creciendo, misteriosamente, rápido, sin explicación, completa, todavía, y energía oscura, acelerando, expansión, determinando, destino, final, de cosmos, Big, Freeze, muerte, térmica, más probable, todo, revelado, por telescopio, infrarrojo, orbitando, a 1,5 millones de kilómetros de tierra, mirando hacia pasado, profundo, 10.000 millones de dólares, 30 años de esfuerzo, colaboración de 14 países, culminando en instrumento más poderoso jamás construido, y cada noche Webb continúa observando, fotografiando, midiendo, revelando secretos nuevos del cosmos antiguo. Próximos años traerán descubrimientos aún más asombrosos, tal vez detección de vida extraterrestre en exoplaneta cercano o galaxias aún más tempranas con Z de 20 o más, apenas 100 millones de años después de Big Bang, o resolución de tensión de Hubble con mediciones precisas de constante de expansión en diferentes épocas, o evidencia de física nueva más allá de modelo estándar en comportamiento de galaxias tempranas o energía oscura. Cada descubrimiento reescribe capítulos de cosmología, de astrofísica, de comprensión humana, de universo que habitamos, y nos acerca a respuestas de preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se formó universo? ¿Hay vida en otros lugares? ¿Cuál es el destino del cosmos? ¿Qué es materia oscura? ¿Qué es energía oscura? Misterios profundos que Webb ayuda a resolver, y en proceso muestra belleza asombrosa de universo, nebulosas coloridas, galaxias, espirales, cúmulos brillantes. Cada imagen es obra maestra de arte cósmico y ciencia profunda, combinadas en fotografía infrarroja espectacular, inspirando generaciones de científicos futuros, de niños mirando cielo con asombro, preguntándose qué hay ahí afuera, y esa es contribución más grande de James Webb, no solo datos científicos, sino inspiración humana para explorar, comprender cosmos. Somos polvo de estrellas, contemplando estrellas, universo consciente de sí mismo a través de nosotros, y con Webb como ojo más poderoso miramos más profundo, más claro, más lejos que nunca en historia humana, revelando magnitud verdadera de universo, 93.000 millones de años luz, billones de galaxias, incomprensible para mente humana, pero real, medido, observado, confirmado por ciencia más avanzada, telescopio más sofisticado
jamás construido. Y esa es historia completa de cómo James Webb descubrió verdadera magnitud del universo observable. Buenas noches. Y hay más, mucho más, que debemos explorar sobre descubrimientos de Webb, cada uno revolucionario para cosmología, densidad de galaxias en universo. Ha sido completamente revisada por observaciones de Webb en profundidad. Hubble Deep Field 1995. Imagen revolucionaria. 10 días de exposición en región pequeña del cielo, tamaño de grano de arena, a distancia de brazo extendido. 3000 galaxias aparecieron donde antes solo oscuridad. Extrapolando a cielo completo, astrónomos estimaron 200.000 millones de galaxias en universo observable total, pero Webb muestra que estimación era baja, muy baja. Cada imagen profunda revela cientos de miles de galaxias nuevas, donde Hubble veía vacío, negro, oscuridad. Webb ve campo repleto de galaxias rojas, distantes, invisibles, invisible si extrapolamos densidad de galaxias. Que Webb encuentra a cielo completo, número total, podría ser billones, literalmente, no 200.000 millones, sino 2 billones, 10 veces más galaxias de lo que pensábamos década atrás, y cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Entonces número total de estrellas es incomprensible, absolutamente. 2 billones de galaxias multiplicado por 100.000 millones de estrellas por galaxia, promedio, da 2 por 10 elevado a 23 estrellas, 200 sextillones de estrellas en universo observable. Número tan grande que cerebro humano no puede comprenderlo realmente, y muchas de esas estrellas tienen planetas. Webb ha mostrado que discos protoplanetarios son ubicuos alrededor de estrellas jóvenes. Entonces, planetas son comunes, muy comunes. Tal vez cada estrella tiene, en promedio, 1 o más planetas orbitando. Significa que hay 200 sextillones de planetas en universo observable aproximadamente. Número astronómico, literal, y fracción significativa de esos planetas están en zonas habitables de sus estrellas, donde agua líquida puede existir. Tal vez 1% de planetas están en zona habitable. Es 2 sextillones de planetas potencialmente habitables, y sí, fracción de esos desarrolla vida. Incluso 1 en millón es 2.000 billones de planetas con vida en universo. Números son especulativos, obviamente, pero ilustran magnitud de probabilidad estadística de vida extraterrestre en cosmos. Ecuación de Drake intenta estimar número de civilizaciones comunicativas en Vía Láctea solamente, no universo entero, pero con billones de galaxias, cada una con potencial para miles de civilizaciones. Número total en universo podría ser astronómico. Paradoja de Fermi. Pregunta: ¿dónde están todos? Si hay tantas civilizaciones posibles, ¿por qué no hemos detectado ninguna? Respuestas posibles incluyen distancias enormes entre civilizaciones, vida es rara, inteligencia es rara, tecnología es efímera, o estamos entre primeros en universo, o civilizaciones se destruyen antes de colonizar galaxias o evitan contacto intencionalmente. Webb no responde. Paradoja de Fermi directamente, pero aumenta denominador de ecuación: billones de galaxias versus cientos de miles de millones. Y búsqueda continúa. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, escucha señales de radio de civilizaciones tecnológicas posibles. Breakthrough, Listen, proyecto más ambicioso. Escanea millones de estrellas en múltiples frecuencias, buscando señales artificiales. Hasta ahora
sin detecciones confirmadas, pero búsqueda continúa, expandiendo, con telescopios más sensibles, cada año, y Webb complementa, SETI, buscando biofirmas en atmósferas de exoplanetas, oxígeno, metano, ozono, combinaciones imposibles, sin vida, dos enfoques diferentes, pero complementarios, tecnofirmas versus biofirmas, civilizaciones versus vida, simple, ambas importantes, y ahora volvamos a concepto de amanecer, cósmico, cosmic dawn, época, cuando primeras estrellas encendieron en universo después de Big Bang, universo, era opaco, lleno de plasma, caliente, de electrones y núcleos, sin átomos, neutros, formados, luz, no podía viajar libremente, era absorbida inmediatamente por electrones libres, universo, era como interior de estrella, 380.000 años después de Big Bang, universo, se enfrió suficiente para que electrones y núcleos se combinaran formando átomos, neutros, de hidrógeno y helio, principalmente luz, quedó libre para viajar, es radiación de fondo cósmico. Pero luego comenzó época oscura, dark, ashes, cuando universo era neutro, oscuro, sin estrellas, todavía para iluminar. Duró 100 millones de años aproximadamente, hasta que primeras estrellas se formaron de nubes de hidrógeno y helio, colapsando esas primeras estrellas. Población terceros emitieron radiación ultravioleta intensa, reionizando hidrógeno circundante, comenzando reionización. Es época de reionización, cuando universo transitó de neutro a ionizado nuevamente, pero esta vez por estrellas, no por temperatura. Webb puede observar esta transición directamente, viendo galaxias en diferentes épocas durante reionización, midiendo proporción de hidrógeno ionizado. Algunas galaxias, como E y S u 8P7, muestran emisión Lyman alfa, línea de hidrógeno, que indica presencia de gas ionizado. Otras, más tempranas, no muestran Lyman alfa, porque universo, alrededor, todavía neutral, absorbe fotones de esa longitud. Entonces, observando presencia o ausencia de Lyman alfa en galaxias a diferentes corrimientos al rojo, reconstruye historia de reionización. Parece que reionización comenzó temprano, tal vez 150 millones de años después de Big Bang, y completó gradualmente. No fue transición abrupta, sino proceso gradual, con burbujas de gas ionizado expandiéndose alrededor de primeras galaxias. Burbujas se fusionaron eventualmente, ionizando todo, hidrógeno intergaláctico, completando reionización hace unos 12.000 millones de años, y emisión Lyman alfa en galaxia muy temprana. Es sorprendente, significa que burbujas de ionización eran grandes, suficientes para permitir escape de fotones. Requiere estrellas muy masivas, muy luminosas en UV, produciendo suficientes fotones ionizantes para crear burbuja grande, consistente, con población tercero, estrellas masivas, calientes, productivas, como Webb ha encontrado evidencia indirecta, y supernovas de población tercera. Habrían sido diferentes, más energéticas. Hipernova o supernovas. Per instability. Teoría predice cuando estrella muy masiva, más de 140 masas solares, colapsa, núcleo, produce pares de partícula-antipartícula, quita presión de radiación que sostenía estrella, colapsa catastróficamente, explota completamente, sin dejar agujero negro ni estrella de neutrones, liberando energía 100 veces mayor que supernova normal, visible a distancias enormes. En infrarrojo, Webb está buscando supernovas. Per instability en universo temprano serían evidencia directa de población tercero, estrellas hasta ahora candidatas, pero sin confirmación definitiva. Requiere
espectroscopía detallada para verificar propiedades esperadas y cúmulos globulares en Vía Láctea y otras galaxias. Son reliquias de época de formación galáctica temprana. Contienen estrellas muy viejas, 12 a 13.000 millones de años, casi edad del universo mismo, con metalicidades bajas. Webb puede resolver cúmulos globulares en galaxias lejanas, ver cómo eran cuando se formaron en universo temprano y comparar con cúmulos actuales en Vía Láctea para entender evolución de estas estructuras a través de tiempo cósmico. Y ahora volvamos a concepto fundamental de horizonte observable del universo y por qué es 93.000 millones de años luz si universo tiene 13.800 millones de años y luz viaja a velocidad constante. Parece lógico que horizonte sea 27.600 millones de años luz, porque luz de objeto más lejano viajó 13.800 millones de años hasta nosotros. Entonces, objeto está a esa distancia, pero olvida expansión del universo. Mientras luz viajaba hacia nosotros, espacio se expandía, alejando, fuente, original, más. Entonces, aunque luz viajó 13.800 millones de años, objeto ahora está mucho más lejos por expansión acumulada, cálculo correcto usando relatividad general y modelo lambda CDMM da radio de horizonte de 46.000 millones de años luz diámetro es 93.000 millones de años luz, aproximadamente 6 veces mayor que edad del universo. En años luz es contraintuitivo, pero correcto. Matemáticamente, expansión del universo hace que horizonte sea mayor que edad multiplicada por velocidad de luz y volumen aumenta con cubo de radio. Entonces, volumen observable es 216 veces mayor que si no hubiera expansión. Significa que hay 216 veces más espacio para galaxias de lo que pensaríamos sin considerar expansión correctamente, y más allá de horizonte observable hay más universo, probablemente infinito, pero nunca podemos ver más allá de horizonte porque luz de objetos más allá no ha tenido tiempo de llegarnos todavía y nunca tendrá si Ash Santus. Expansión continúa acelerando. Entonces universo observable es fracción pequeña de universo total, tal vez infinitesimal. Si universo es infinito en extensión, es humillante pensar que todo lo que podemos ver con telescopios más poderosos es solo fracción minúscula de totalidad, como mirar océano desde submarino con linterna, viendo solo esfera pequeña alrededor, sabiendo que océano continúa infinitamente, pero esa esfera que vemos es suficientemente grande, rica, compleja, para mantener humanidad ocupada, estudiando durante siglos, milenios, 93.000 millones de años luz de diámetro, billones de galaxias, septillones de estrellas, más de lo que podemos contar jamás, y Webb nos da herramienta para estudiar esta inmensidad con precisión, claridad, sensibilidad sin precedentes en historia. Cada observación dura horas, días, acumulando fotones uno por uno de galaxias tan lejanas que luz viajó 13.000 millones de años. Cada fotón es precioso, mensajero del pasado, trayendo información sobre galaxia, antigua, estrella, primordial, universo, naciente, y científicos en Tierra analizan cada fotón, cada espectro, cada imagen, extrayendo secretos del cosmos gradualmente, pacientemente. Es trabajo de generaciones de astrónomos, cosmólogos, físicos, ingenieros, colaborando internacionalmente para comprender universo, y cada descubrimiento de Webb genera más preguntas, más misterios para resolver. Es proceso infinito de aprendizaje científico.
¿Por qué? Galaxias se formaron tan rápido. ¿Cómo? Crecieron. Agujeros negros tan masivos. ¿Qué es? Materia oscura. ¿Realmente? ¿Qué es? Energía oscura. ¿Exactamente? ¿Por qué? Universo. ¿Se acelera? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Hay civilizaciones en otras galaxias? Preguntas. ¿Qué humanidad ha preguntado durante milenios, ahora, con herramientas, para comenzar a responder científicamente, empíricamente, y Webb es cumbre de esas herramientas, resultado de décadas de planificación, desarrollo, construcción, colaboración internacional, desde concepto inicial en 1996 hasta lanzamiento en 2021, 25 años de desarrollo, miles de científicos, ingenieros, técnicos de 14 países trabajando juntos para mí hacer realidad. Telescopio más ambicioso. NASA lideró. Proyecto ESA contribuyó. Instrumentos NIRSPEC y MIRI CSA contribuyó. Guía FINA y NIRCAM. Todo integrado en observatorio único, coherente, capaz de observar universo con sensibilidad 100 veces mayor que Hubble, y resultados han excedido expectativas. Cada imagen, cada descubrimiento supera lo esperado, revela sorpresas nuevas, galaxias imposibles, estrellas primordiales, agujeros negros tempranos, planetas habitables, supernovas antiguas, todo más allá de predicciones. Es lo que pasa cuando observas universo con instrumento revolucionario. Descubres cosas que no esperabas, que cambian paradigmas, como Galileo, con telescopio óptico, descubrió lunas de Júpiter, fases de Venus, manchas solares, revolucionando astronomía, o Hubble, con telescopio espacial, descubrió expansión acelerada, energía oscura, galaxias lejanas, transformando cosmología. Ahora, Webb, con visión infrarroja, descubre universo temprano, galaxias imposibles, primeras estrellas, redefiniendo comprensión del cosmos, y esto es solo comienzo. Webb operará durante 10, 20 años, posiblemente, acumulando descubrimientos transformadores continuamente. Futuro de astronomía es brillante, con Webb liderando y próxima generación de telescopios, siguiendo ELT, TMT, GMT, en tierra, Nancy Grace, Roman, telescopio espacial, NASA, lanzamiento en 2027, complementando Webb con campo de visión más amplio y eventualmente telescopios aún más grandes, poderosos, habitable, Worlds Observatory, buscando vida en exoplanetas directamente. Humanidad está en edad dorada de astronomía, descubriendo universo con herramientas cada vez más poderosas, precisas y magnitud verdadera del universo revelada por Webb. Es asombrosa, humillante, inspiradora, todo a la vez. 93.000 millones de años luz, billones de galaxias, septillones de estrellas, números que superan comprensión humana, pero reales, medidos, observados por ciencia rigurosa, telescopio poderoso, mente humana, curiosa, y esa es lección final de James Webb. Universo es vasto, más allá de imaginación, pero comprendible por ciencia. Somos pequeños en cosmos inmenso, pero capaces de estudiar, comprender, apreciar su magnificencia completa. Somos átomos conscientes, universo despertando a su propia grandeza a través de nosotros, y esa es belleza más profunda de mil y tus otros descubrimientos de Webb. No solo magnitud física, sino significado filosófico, revelando cuán grande es universo y cuán afortunados somos de existir en época donde podemos estudiarlo, comprenderlo. Con eso cerramos, finalmente, historia completa de cómo James Webb descubrió verdadera magnitud del universo, desde Big Bang hasta presente, desde primeras estrellas hasta galaxias actuales, desde átomos hasta
supercúmulos, todo conectado en historia cósmica de 13.800 millones de años, desde origen hasta ahora. Y Webb nos mostró cada capítulo de esa historia con claridad, detalle, belleza sin precedentes. Gracias a James Webb sabemos que universo es más vasto, complejo, hermoso, activo de lo que jamás soñamos y apenas estamos comenzando a comprender su magnitud verdadera. Buenas noches.